Hola, hola, buenos días, buenas tardes hoy, porque hoy estamos en horario un poco más tardío. Espero que se hayan podido conectar los mismos que a las 11, incluso alguno que no puede a las 11, que lo demos la bienvenida ahora en este nuevo horario de la una. Estamos con este libro hoy, que la verdad es que me hace muchísima ilusión poder presentar. Tengo 14 años, que no es mi edad, yo tengo algunos más, por si lo dudaban, y no es una buena noticia. Estamos hablando de la historia de Effie, una niña que vive en un lugar, no se sabe dónde porque pues está sin geolocalizar esta novela, pero podría ser en cualquier lugar, en cualquier momento. Es la historia de mucha gente, sobre todo muchas niñas que se ven forzadas a casarse. Es un libro que habla de los matrimonios forzados y vamos a estar hablando con Dalina Flores, que sabe mucho del tema, es licenciada y doctorada en filosofía y que pues hace muchas cosas de promoción de la lectura y trabaja con muchos grupos. Gracias a todos los que están aquí uniéndose. Gracias, Vicente Reyes. ¿Te gusta más este horario? Pues vamos a ver si lo ponemos más a menudo. ¿Por qué no? Janitos dice, pareces de 15 en cada pierna y como que debo de tener 3. Gracias a todos, Gino. Hola, hola, hola a todos los que están aquí. Ed Calle, besos y nocturnos hasta el otro lado del charco. Y por supuesto a todos los que se están ya conectando. Gracias por seguirnos en este nuevo horario. Y pues vamos a estar hablando no con la autora, que es Jo Witek, esta mujer escritora del sur de Francia, ni tampoco con la ilustradora Jimena Estíbaliz, que es de México y que ha hecho una labor impecable. Luego estaremos hablando también de esas ilustraciones, si no les contaba, con Dalina Flores, que vamos a invitar ya para hablar de este libro editado por El Naranjo, ahí lo tienen, y que ha ganado el premio Babelio en la categoría juvenil. Es una adaptación de una versión francesa, la original, y esta sin duda, aparte de que El Naranjo ya saben que hace unas cosas maravillosas, una manufactura espléndida y unas ilustraciones que dicen mucho, mucho y acompañan muchísimo a esa historia que es fuerte, que es ruda, que es real y realista, que es pues algo que debemos combatir entre todos. Pero vamos a hablar del mensaje de esperanza, cómo termina esa historia que pretende inspirar a otras chicas a que hablen, a que alcen la voz y a que nosotros mismos compartamos también esta batalla que tienen 750 millones de mujeres en el mundo, han sido forzadas a casarse con menos de 18 años. En el caso de Effie tiene 14, pero es que hay niñas en el mundo con 10 años que se ven forzadas a casarse porque su cuerpo no les pertenece, porque su destino no les pertenece, porque las decisiones de su vida las toman sus papás, sus tíos, sus hermanos. Y bueno, pues es una historia real. 12 millones de mujeres en el mundo al año son forzadas cada año a casarse con alguien que no eligen, que por supuesto a veces les duplica, les triplica la edad, y que convierten su vida en un auténtico infierno. En el caso de Effie es un infierno de ayer, que es una lucha el día de hoy, así que vamos a ver si nos contagiamos de ese espíritu. Vamos a llamar ya a Dalina, que debe estar ya listísima para hablar bien el tema de este libro, los matrimonios forzados, y bueno, pues un libro que yo creo que tiene 129 páginas, o sea que es bastante fácil de leer en una tarde, en 2 tardes, en 3 noches, no sé cuál sea su ritmo de lectura, pero que sin duda alguna van a poder ustedes compartir fácilmente. Y pretende ser también un libro que abra conversaciones, que alce la voz de las que no pueden hablar un poco de lo que les está pasando. Y pues también hacer una cruzada, ¿no? Yo veía, por ejemplo, ahora estas imágenes de Irán, donde muchas mujeres están cortando el pelo, donde están protestando por este caso de esta chica que los policías detuvieron por llevar mal puesto el velo y que luego golpearon hasta matarla. Y veía cómo las chicas están pudiendo protestar, pero cómo también los hombres, los jóvenes, están uniéndose a esa causa. Y me parece que es muy buena noticia, esa sí es una muy buena noticia, porque en el caso de uno de los hermanos de Effie, Ata, ahí estás, querida Dalina. Hola, 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 ya estoy aquí. hola. Digo, no, me va a dejar aquí hablando sola y voy a contar toda la historia en lugar de contárnosla tú, que es a quien queremos escuchar. Bienvenida, Dalina, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias, Laura. Muy agradecida por tener este espacio para hablar de literatura en tu programa. Me encanta y pues tú dime. Pues mira, yo quiero saber lo primero, ¿cómo describirías tú este libro? El de Tengo 14 años y no es una buena noticia. ¿Cómo lo definirías tú? ¿Qué causó en ti esta lectura? Mira, la verdad es que antes de hablar directamente de tengo 14 años y no es una buena noticia, yo sí quisiera reconocer el gran trabajo editorial que hace El Naranjo. No por nada ha sido reconocida como la mejor editorial de libros para niños en América Latina. Entonces, realmente creo que su proceso de curaduría en cuanto a seleccionar lo que publican, en involucrarse en el diseño editorial, conectar con los ilustradores, bueno, El Naranjo hace un trabajo de una calidad incuestionable y creo que está atravesada por el amor, ¿no? Por el gran amor que Ana Laura, Paulina le ponen todo su equipo a la producción de libros como un objeto artístico, ¿no? Más allá del contenido, pero pues obviamente el contenido es muy importante. Y en el caso de Tengo 14 años y no es una buena noticia, de la escritora francesa Jacek, creo que pasa exactamente lo mismo, ¿no? Es una prueba más de la gran calidad que hay en el naranjo y que indudablemente la historia nos toca de una manera increíble. En primer lugar, creo que porque es la voz de Effie, de esta adolescente en crecimiento que se está enfrentando al mundo, pero que también hay una desviación de sus prácticas culturales, ¿no? Ella vive en una comunidad pequeña, creo que es un gran acierto que la autora no nos diga exactamente dónde está situada la historia, porque justo por eso todos la podemos hacer nuestra, porque así como plantea una situación de abuso sobre los cuerpos de las niñas en muchas sociedades, eso puede estar en África, en la India, en nuestras comunidades también de pueblos En originarios, México, en Europa, en Estados Unidos. en todos lados. Entonces creo que eso es muy interesante. Pero también vemos a una chica que alentada por su madre, en unas condiciones muy distintas a lo tradicional, va a la escuela. Y creo que el primer planteamiento interesante es que la escuela, no como institución, sino como este espacio donde te puedes relacionar con otros, es parte fundamental en la vida de Effie, a pesar de que no nos cuenta su vida en la escuela, pero sí sus aprendizajes, ¿no? Cómo ella se va construyendo a partir de que le permiten ver otros universos, otros escenarios y particularmente los libros, ¿no? Entonces vemos como en este diálogo interior, porque todo es narración en primera persona, eh, la protagonista pues nos va haciendo partícipes de todo lo que le sucede, ¿no? Entonces a mí algo que particularmente me fascinó es que me hizo llorar. O sea, son pocos los libros que realmente me hacen llorar porque me sentí tan involucrada emocionalmente con la personaje, pero además con cómo la rodean ciertos personajes. Ata, el hermano, es un personaje maravilloso que tiene una transición importantísima, una evolución en la trama. Y bueno, no quiero echar a perder lecturas revelando cosas de la trama que cada uno tenemos que ir descubriendo, No, pero pero realmente el caso de Ata es un sí. personaje secundario que empieza siendo como uno más en ese núcleo familiar y cómo luego se convierte en principal justamente por un poco la complicidad que uno establece con él y esa esperanza que nos da en ver que hay gente que a quien sí le importa que lo que está pasando, quien sí levanta la mano y dice, oye, esto no está bien. Y con las limitaciones que uno puede tener para poder luchar contra esa dinámica familiar, social, municipal, pues resulta que luego sí hay detalles, hay gestos que pueden hacer la diferencia. Entonces el personaje de Ata realmente es crucial en una historia que pudiera parecer que es otro más de los que le van a rodear a Effie
llevarla hasta ese hoyo, ¿no? Ese agujero negro, y sin embargo te das cuenta de que luego hay gente que sí hace la diferencia, y en el caso de Efi es Ata, sin duda al mundo, entre otras muchas personas, por supuesto, sus maestras. Me gustaría detenernos, Dalina, en el tema de la educación que tú dices, como el caso de Efi es también un caso particular porque no muchas niñas de su edad pueden ir a la escuela y tienen acceso a los libros, pero como ella en esos libros se encuentra, y en esas maestras, encuentra también la inspiración, la fuerza, la manera de poder soñar con un futuro que otras niñas ni siquiera imaginan. Otras niñas dan por sentado de que esa es su realidad y así va a ser. Y sin embargo, cómo la educación puede llegar a darte justo esa vía, esa fuerza para decir, yo aquí no quiero estar, yo no sé cómo le voy a hacer, pero tengo que salir de aquí. ¿Cómo es tu visión sobre el papel de la educación y los maestros? A mí me pareció muy interesante el tratamiento que hace la autora, porque justamente no pondera la escuela como a este lugar que te va a cambiar la vida. No, es la presencia de su maestra de literatura, de la información que tiene sobre la historia, que justamente va creando una especie de acompañamiento, y creo que por eso es tan importante la literatura y además leer literariamente, ¿no? Porque te permite activar muchos elementos cognitivos, emocionales, sociales para interpretar los textos. Y creo que este acompañamiento no nada más se da a partir de la persona que es la maestra, y que no es dogmático, también eso está muy interesante. La maestra no le dice que se revele, que por ejemplo lo vemos en la Sociedad de los Poetas Muertos, donde hay un maestro ejemplar que sacude la conciencia de sus alumnos, pero también directamente incide sobre ellos para que se rebelen, ¿no? A una comunidad opresiva. Y aquí no, aquí nada más se sugiere la presencia como un acompañamiento muy interesante, porque deja que Efi detone sus reflexiones, su forma de ver el mundo, sus anhelos, ¿no? Ella quiere ser ingeniera para cambiar la vida de su contexto más cercano. Pues no, la trama nos va llevando por una historia tradicional donde ella ha sido prometida en matrimonio, y justo por eso no es buena noticia tener 14 años. Cosa que ella al principio ni se da cuenta de que puede suceder, y bueno, todo se desencadena justo cuando Effie vuelve a su casa, a la casa, al núcleo familiar, después de un curso escolar donde ella está interna, ha estado estudiando, vuelve a casa y se da cuenta de que el hecho de tener 14 años afectaba la diferencia entre los veranos anteriores y cómo era la dinámica entre la relación con sus hermanos, con sus padres, con sus tíos, y cómo ahora, por el simple hecho de haber cumplido 14 años, todo cambia, toda la gente la trata diferente, la mira diferente, y todo es porque ya todos saben lo que le espera, y digamos lo que está destinado para ella. Todo se sucede además muy rápido en este contexto, cosa que se agradece porque no se detiene en detalles morbosos ni digamos, en una espera donde uno puede desesperarse, la redundancia, pero es muy rápido, es como así pasó, yo llegué, me prometieron el encuentro, este es mi futuro marido, esta es la fiesta, todo lo que va sucediendo porque es muy condensado. Y pues cómo funciona también la familia, cómo es la dinámica de la mamá que siempre la había apoyado, que siempre la había impulsado, y de repente el silencio, cómo las mujeres tienen un papel de estar calladas, de no opinar y de obedecer. Sí, realmente la autora plantea con pincelazos pues esta realidad que viven las mujeres, ¿no? En muchos contextos, donde lo doméstico las somete, y por mucho que tengan ganas de hacer otras cosas, las amigas de Efi, Bo y Albina, que también están determinadas a ciertas prácticas, eh, pues van confrontando los discursos, ¿no? Las cosas que quiere hacer Efi, perdón, y lo que ellas están predeterminadas a hacer, que también tiene un giro súper interesante y que involucra otra vez al personaje de Ata. Creo que justamente vemos esta transición porque es un personaje tocado por el amor, ¿no? Por un amor que va más allá de las tradiciones y de lo que él tiene que hacer. Y creo que ese detalle es muy interesante en la transformación o en el desarrollo
de este personaje, que como bien dices es secundario, pero yo creo que termina teniendo un papel preponderante dentro de la historia. Y que eso nos hace sentirnos muy cercanos. Eh, hace unos años, en una clase en el TEC, con unos alumnos de profesional, leyeron Tal vez vuelvan los pájaros de Mariana Osorio Guma, otra novela muy, muy linda y muy emotiva. Y un chico al final me dijo, es que para entender realmente el golpe militar y que realmente te afecte, porque es algo que nos han enseñado siempre, el golpe militar en Chile, eh, y pues lo ves como un dato histórico, pero para que realmente te afecte, yo creo que tienes que vivir esa situación o tienes que conocerlo a través de la literatura, porque la literatura te toca, te hace ser parte de ese universo. Entonces creo que aquí, con la historia de Effie, pasa exactamente lo mismo. Sabemos como datos que hay más de 12 millones de niñas que se casan, no son niñas, en todo el mundo, pero realmente detenernos a verlo desde la propuesta de esta novela, tengo 14 años y no es una buena noticia, nos permite involucrarnos y sentir, afectarnos por esa realidad. Y creo que eso es bien importante que lo tengan a la mano los jóvenes. O sea, creo que es una lectura básica para los jóvenes, para que puedan acompañar, si afortunadamente tienen el privilegio de no ser víctimas de estas prácticas culturales que aparentemente son inocuas porque así se han hecho desde toda la vida, pero no, son muy graves. Entonces me parece que es un acierto maravilloso que el Naranjo haya obtenido los derechos de publicación en español de esta novela. Hay que decir que Jo Witek es francesa, tiene no sé cuántos años tendrá, entre 40, 50 más o menos. Ella nunca había escrito teatro y un poco la idea de este libro es un amigo que le impulsó a escribir teatro y en la investigación sobre qué escribir encontró la historia de una niña adolescente que está forzada a casarse siendo menor de edad y a partir de ahí empezó todo un interés, una investigación, el descubrimiento de esos datos que estamos dando y bueno, la necesidad de contarlo. Las tradiciones, Dalina, ¿qué pasa con estas culturas que tienen esas tradiciones que hay que respetar en algún sentido, pero que van un poco en contra de los derechos humanos y que uno como autoridad, como sociedad, como entorno, no sabe muy bien hasta dónde llegar, hasta dónde incidir, hasta dónde meterse sin alterar todo lo que está pasando en esas comunidades que llevan así durante muchísimos años y que puede que también sea atentar contra una manera y una visión del mundo. ¿Cómo hacer en estos casos ante unas tradiciones que suponen la sumisión de ciertas personas y ser muy desfavorecidos? Creo que justo lo interesante es esto que plantea la autora sobre el desenlace, ¿no? No quisiera revelar el final para que todo el mundo lea con mucho entusiasmo esta novela, pero ella plantea algunas rutas sin que sea una enseñanza o una imposición o incluso colonización, que muchas veces vemos eso, ¿no? Nos sentimos como muy sorprendidas y al mismo tiempo queremos opinar de por qué las mujeres usan burka en Afganistán y son cosas terribles, pero creo que tenemos que ver un poco hacia adentro y eso nos lo permite la literatura, ¿no? O sea, nos cuenta esta historia que no está situada en un lugar específico, pero que podríamos identificar aquí mismo en México, ¿no? En Nuevo León, en Ciudad de México, en Guerrero, en todos los estados. Y definitivamente nos da la luz de que hay organizaciones que están pues dispuestas a ayudar a las personas que por sí mismas decidan salir de esas prácticas. Y yo creo que cuando un joven, un adolescente tiene acceso a estas historias, también puede encontrar, más allá del acompañamiento emocional, eh, pues ideas que los hagan darse cuenta que realmente no hay un determinismo en nuestras vidas, ¿no? Que también nosotros podemos hacer algo para cambiarlas.
Sin duda alguna, y un poquito lo que pone ahí, ¿no? En el final, cómo la historia de una persona se puede convertir en una heroína para ciertos ojos y en una traidora para otros tanto, porque el problema no es tanto salirse de ese entorno, sino las consecuencias que puede tener para tu entorno el hecho de que uno decida salir, todo lo que tiene que dejar atrás, porque evidentemente salirse implica no volver a ver a tu familia, no volver a saber nada de ellos, de tus hermanos, de tus orígenes, de tus raíces, y un poco las consecuencias que puede tener para tu familia el que la sociedad les dé la espalda por haber provocado una mente así de liberal. Sí, eso es muy fuerte y al mismo tiempo me gusta el realismo porque no cuenta estas historias de final feliz donde todos fuimos felices para siempre. Realmente los personajes tienen que asumir las consecuencias de sus decisiones y eso es como sucede en la vida real, ¿no? Y hay decisiones que se necesita mucho valor para poder tomarlas, no por la decisión, sino por, como tú has dicho, las consecuencias, ¿no? Y eso permite ver desde un panorama mucho más realista y amplio cómo se va configurando la vida. Y creo que es un acierto muy importante en la autora que toque estos temas duros, pero también desde una manera muy cuidadosa, sí, pero también realista. Sí, sobre todo porque hay muchos jóvenes que la pueden estar leyendo y decir, ¿qué puedo hacer yo ante una situación que está muy lejana? El saber que no es tan lejano, que puede estar sucediendo a diferentes niveles muy cerca de ti y en un entorno mucho más apegado y cercano de lo que uno cree. Y el no quedarse simplemente en, bueno, pues qué lástima, ¿no? Y el pensar, ay, qué suerte tuve. Sí, qué suerte tuvimos y por eso mismo hay que sentir un poco la necesidad y el impulso de alzar la voz por la gente. La primera es contarlo, como ha hecho en este caso Witek. Otra cosa es difundirlo y la otra es actuar. Quizás no todos tengamos la posibilidad de hacer cosas y de hacer estas actividades para poder lograr algo, pero yo creo que sí, bastante más, porque además luego estas chicas, las que salen, pueden contarnos realidades que para nosotros pueden ser simplemente rumores o adivinanzas, pero en el caso de Efi, que vemos claramente cómo pasa por todos los estados de ánimo. Primero es el shock, la tristeza, el enojo, la duda, la incertidumbre, el miedo, o sea, pasa por todos los estados de ánimo. Y eso también para una futura adulta, porque estamos hablando de alguien de 14 años, ella cuenta esta historia cuando tiene 19, solo han pasado 5, después de haberse casado, y todavía son muy jóvenes, les queda mucha vida. ¿Qué secuelas puede tener para una persona que ha sido educada en una tradición, en unas costumbres, el salir luego y encontrarse con esa realidad después de haber pasado algo tan duro? Sí, es terrible, pero yo creo que la configuración del personaje de Effie desde su voz ya de adulta, o sea, de adulta muy, muy joven, también es muy, muy fuerte, muy sólida y te va a reconocer que las mujeres podemos ser autónomas con nuestras decisiones, ¿no? Y me parece que es un atisbo importante en esta novela, ver que el personaje se reconstruye a partir de cómo está recuperando su adolescencia, ¿no? Para identificar en dónde está parada, ¿no? Y qué es lo que sigue. Que creo que eso es interesante porque deja todavía una expectativa sobre la vida de Effie. No con la intención de que a esto se haga una saga y nos sigan contando la vida de Effie, ¿no? Pero sí como estas posibilidades reales que se abren después de tomar una decisión difícil. Y yo creo que es una novela que sin ser dogmática, eso es lo que me gusta muchísimo, expone esta realidad dolorosa que nos implica emocionalmente y que por eso, independientemente de si tenemos cercano un caso así o no, podemos ser más empáticos con lo que está pasando con los demás e ir cambiando nuestra propia visión del mundo, ¿no? Porque también como adultos a veces pensamos en eso, ¿no? Una chica de 15 años que huye de su casa, ya la juzgamos y no sabemos qué hay detrás de eso. Entonces creo que también es una lectura
para adultos, para permitirnos ver cosas que desde de nuestro privilegio a lo mejor no hemos observado con atención. Y todos los granitos de arena, que por pequeños que parezcan, van abonando. ¿Cuántas mamás, igual que las de Efi, no habrán intentado que alguna de sus hijas haya podido salir y no lo han logrado y se han quedado en eso, en intentos, o en el camino pues han sido castigadas de otra manera? Yo recuerdo mucho la historia de Beatriz, una amiga que conocí en el sur de Francia, precisamente cuando yo estudiaba allá. Beatriz era de Siria y estudiaba con nosotros, hacía todo con nosotros. Lo único era que ya era musulmana, entonces seguía el Ramadán y hacía una serie de costumbres a lo largo del año, pero su vida en esa residencia universitaria era exactamente igual que la de todos, y de repente recibió la carta de su mamá diciéndole: Beatriz, te toca regresar, hay que casarte, ya hemos encontrado con quién. Yo viví esa semana posterior de Beatriz, después de escribir esa carta, donde Beatriz estaba en estado de shock, llorando todo el día, y un poco juzgando y culpando a su madre de por qué le había permitido irse a otro país y tener la oportunidad de conocer todas las posibilidades que tenía, que al final del día se iba a terminar quedando en el mismo sitio y con la misma situación de todas las que no habían podido ni siquiera salir. Es útil empezar a enseñarles las herramientas y los caminos para que algún día ella pueda educar a sus hijas de otra manera, quizá frenar desde antes esta situación, quizá huir, quizá, no sé, es muy difícil, como decía antes, el hecho de darles herramientas para que luego se queden en una situación en la que no solo no pueden hacer nada con ellas, sino que saben de lo que se están perdiendo. Las amigas de Efi, que nunca han ido a estudiar, ni siquiera se plantean si pueden tener otra oportunidad, porque para ellas es su destino. Yo me acuerdo muchas veces de Beatriz, de qué habrá sido de ella, seguirá casada, tendrá hijas, qué habrá hecho con sus hijas, habrá podido seguir estudiando. Todas estas historias de gente que no sabemos porque no tienen voz, porque no tienen la posibilidad. Quizá Efi sea una ficción, pero es una ficción tan real que podría ser de tantas maneras. Efi en un momento dado dice: vuelvo a recuperar mi nombre, porque ellas se quedan sin nombre, sin cuerpo, sin ideas, sin decisiones. Realmente su triunfo ahí es recuperar su nombre, que parece una tontería, pero dejan de ser tratadas como animales, como mercancías, y vuelven a ser personas. ¿Qué decirles a todas esas mujeres que ponen granitos de arena, que creen que no lo están logrando, pero que pueden sí darles una oportunidad, una alternativa a las mujeres, a las niñas que tienen cerca? Yo creo que es bien importante construir redes, porque finalmente EFI no está sola. O sea, para tomar esta decisión y para poder tener autonomía, a pesar de que fue muy, muy vulnerada en ese proceso, no está sola, ¿no? Entonces creo que sí es importante abrirse para los demás. De hecho, habla con su hermano, se comunica con gente, ¿no? A pesar del mutismo en el que cae cuando realmente es condenada, cuando la fuerzan totalmente a cumplir con una tradición que ya había sido pactada, ¿no? Entonces, yo sí creo que a través del acompañamiento que encontramos en este tipo de historias, podemos reconocer hay que hacer redes, que son importantes las redes, y por otro lado, que el conocimiento, la lectura, particularmente yo creo mucho en la lectura literaria para cambiar el mundo, porque te permite ver de otra forma la realidad. A través de eso vas generando fortaleza intelectual y emocional, ¿no? Hay una serie de teorías. Hay una teoría que se llama teoría de la transportación, que hicieron unos investigadores, creo que son polacos, Ball y Belkamp, en 2013 justamente, que se llama teoría de la transportación, donde establecen que cuando leemos literatura nos transportamos a ese universo y experimentamos realmente la vida. Entonces, la literatura es como una especie de simulador de vuelo, pero para los pilotos es un simulador de realidad para los demás, ¿no? Entonces, leer este tipo de historias creo que de alguna manera nos fortalecen, sobre todo cuando
cuando la persona que lee es adolescente, ¿no? Se va fortaleciendo de experiencias y va teniendo una visión mucho más amplia sobre la vida. Y eso es fundamental para crecer. Sí, y un poco me contestas a una pregunta que te iba a hacer ahora, que es ¿por qué recomiendas esta lectura? Claramente todo lo que has dicho responde a esa pregunta y un poco decirle, si tienen ustedes niñas y niños de 12, 14 años cercano, regálenle este libro. Acompáñenlos en esta lectura para saber qué está pasando en otros lados, que ellos puedan detectar cuando alguien cerca de ellos esté en una situación vulnerable, no tiene por qué ser un matrimonio forzado, puede ser otras muchas cosas, que se sientan bien agradecidos y afortunados de vivir en una sociedad donde no están forzados a eso, pero donde ellos pueden tener unas situaciones similares, quizás no llegando al punto del matrimonio forzado, pero sí en unas situaciones en las que se vean forzados a seguir la dinámica de otros, a que un adulto decida por ellos en cuestiones que deben ser sus decisiones y un poco darles esa autonomía, esa fuerza que uno necesita decir, sí, soy niño, pero también tengo derechos, también puedo pedir ayuda, también puedo tener mi red de apoyo, como tú decías, hay que contar lo que nos está pasando y sobre todo el alzar la voz y el difundirlo. A lo mejor uno está en una situación de privilegio, pero también puede convertirse un poco en ese repetidor que haga que alguien que sí tenga más capacidad de actuación, pues pueda decidir actuar ahí. En ese caso también es un llamado, ¿no? No un jalón de orejas a la sociedad, Dalina. Sí, totalmente. A mí me gusta mucho la literatura infantil, pero sobre todo la juvenil contemporánea, porque realmente es una literatura sin adjetivos, ¿no? Porque sí, hay un público meta donde es ideal este acompañamiento. Como decías, ¿no? Si hay chicos entre 12 y 14 años, tienen que leerla, particularmente los chicos, los varones, porque creo que es muy inspiradora la forma en cómo se desarrolla el personaje de la hermana, ¿no? Que es una relación de hermano totalmente común y corriente, llena de altibajos, pero suceden cosas importantes para el perfil de los varones, ¿no? De los niños varones, y también para reconocer esta autonomía que hay en las chicas, que no todo mundo, incluso siglo XXI, en comunidades occidentales, que se supone que somos más abiertas, pues no, seguimos dándole más valor al hecho de ser varones. Entonces creo que es una lectura necesaria para ellos, pero también es una lectura fundamental para los adultos, porque independientemente de cómo leas o a qué te dediques, creo que este tipo de literatura, la literatura juvenil, nos abre muchísimas puertas para dialogar con los jóvenes y los adolescentes que nos rodean. Yo particularmente siempre digo, no pierdo oportunidad para decir que lo que le debo realmente a la literatura es que me abrió muchos canales de comunicación con mi hija, conforme fue creciendo, ¿no? Para hablar con mi hija niña, con mi hija adolescente, que a veces no se podía hablar con ella, sí nos comunicábamos mucho a través de nuestras historias, ¿no? De lo que leíamos en común. Entonces sí me hice una gran lectora, pero también para entender a mi hija. Y creo que independientemente del tipo de adulto que seamos, muy liberal, muy conservador, este tipo de historias nos simbran, ¿no? Como decía Kafka, son el hacha que rompe el hielo que hay en nuestro pensamiento. Entonces, al ir rompiendo estos hielos, nos vamos haciendo una mejor comunidad, una comunidad más abierta, más dispuesta, no a tolerar, a respetar la diferencia. Y creo que eso es fundamental, ¿no? Porque, bueno, para mí el término tolerar es como una contención de que no aceptas, pero bueno, te callas y no molestas al otro. Y realmente eso no es integración. El respeto es lo que estamos buscando como para formarnos como comunidad. Y justamente un poco este libro lo que apela es a no quedarse callados, a convertirse en una voz de la manera que sea y en los niveles que uno tenga, pero sobre todo a que historias como la de Efi no queden en el olvido, no sean un número en la estadística más, sino que tengan nombre, apellidos y futuro sobre todo. Este libro se presenta este domingo 9 de octubre en la FIL Zócalo a la 1 de la tarde, así que si ustedes quieren estar ahí escuchando sobre esta historia,
comprar el libro, por supuesto. El Naranjo va a tener ahí su stand y sus bonitos ejemplares de todo tipo. Ahí va a estar, tengo 14 años y no es una buena noticia. Y a mí me gustaría, Dalina, que también nos contaras un poco sobre tu labor como promotora de lectura y biblionautas, ¿qué es? Bueno, nosotros aquí en Monterrey tenemos este proyecto que empezó con mi cuñada, que ahora se encuentra en Ciudad de México, por cierto, cuando nuestros hijos eran muy chiquititos, así bebés de 1 y 2 años, pues empezamos a pensar en crear talleres para que sus amiguitos también leyeran literatura, ¿no? Porque la cultura mediática aquí es muy fuerte, ¿no? La televisión y cosas así, que decíamos, bueno, ok, viven en este contexto, pero hay que arroparlos a través de la literatura y empezamos a hacer talleres y bueno, ya me metí muy, muy profundamente a investigar sobre los procesos de recepción literaria a partir del juego y bueno, a partir del juego justamente nosotros en Biblionautas proponemos eso, que la literatura no se puede enseñar, la literatura se contagia y se contagia a partir del juego, pero también de lo emocional y de lo afectivo, ¿no? Y a partir de eso hemos formado muchas redes con alumnos que estudiaban la carrera de letras y ahora son egresados y salen y hacen sus propias modificaciones a la forma en que enseñan literatura. Y bueno, ahorita estamos abordando la etapa justamente de la secundaria. Estoy trabajando en una investigación sobre la lectura literaria en secundarias, porque justamente es cuando perdemos a los lectores. Pero bueno, esa es una historia mucho más compleja. Y también tenemos un programa desde hace más de 8 años en Tech Sounds Radio, un programa de radio donde hacemos recomendaciones literarias, tocamos temas de literatura, porque justamente pensamos que para cambiar el mundo es bien importante leer literariamente y leer literatura, ¿no? O sea, creo que es importante leer todo, los textos informativos, bueno, la ciencia, hay muchísimos libros que son muy disfrutables intelectualmente, pero la literatura además nos permite de este disfrute intelectual un disfrute emocional, una apertura de nuestros sentidos a ser más humanos, ¿no? El arte es eso, es lo que realmente nos hace humanos y bueno, hacemos diferentes actividades para promover este acercamiento distinto a la literatura. Pues muchas felicidades por esa labor, larga vida a Biblionautas. ¿Te podemos seguir en alguna red? ¿Podemos tener más información en internet para conocer más de lo que haces? Sí, pues estamos como Biblionautas en Facebook, ahí nos pueden buscar, ahí tenemos todo lo que hacemos y obviamente en el podcast de Tech Sounds Radio, la página de la emisora de radio del Tecnológico de Monterrey, todos los jueves transmitimos en vivo por internet y obviamente por el 94.9 de FM aquí en Monterrey, pero pues por ahí pueden seguirnos y escuchar nuestros programas anteriores, donde siempre tenemos temas interesantes. Pues ustedes van a la Feria de Monterrey, que este año se va a poner bien buena y que está a punto de empezar, así que empiezan la temporada también de ferias, empieza la Fil Zócalo, empieza Oaxaca, empieza Monterrey, por supuesto, pero hay un montón ahora de ferias que están al alcance. Ahí van a encontrar estos libros de El Naranjo. Ahí van a encontrar Tengo 14 años y no es una buena noticia. Un libro imprescindible si ustedes son maestros, si son padres, si son docentes, si son tíos, si tienen niños cerca, por favor, háganles llegar este libro, que cuestionen, que planteen, que sepan realidades, que agradezcan y que actúen. Es importante saber que también pues van a poder tener esas herramientas y la literatura, como bien decía, es un poco ese canal de comunicación para empezar a abrir esos caminos. Gracias, Dalina. Yo te quiero decir, agradecer tu tiempo para darnos esta visión sobre este libro, sobre este tema. Felicidades al Naranjo. No me quiero ir sin mencionar la extraordinaria labor de Jimena Estíbaliz en esas ilustraciones que realmente me parece que son fascinantes y que complementan, no acompañan, complementan el texto, dicen muchísimo a partir de las imágenes y nos hacen también plantearnos, ¿no? Ese tipo de situaciones, si algún día vamos a poder estar cerca, si estamos librados,
qué podemos hacer por la gente que no tiene esas posibilidades. Y bueno, pues Estíbaliz, Jimena Estíbaliz, desde luego, es un plus. Yo he visto entrevistas de la autora y sé que la alaba y la admira muchísimo. Es diferente la versión francesa, la original, a esta mexicana, y me parece que esta mexicana es de esas lecturas que uno tiene que tener en el anaquel de su casa, y si ustedes tienen la oportunidad de hacer regalos próximamente, pues que sepan que los libros es una gran adquisición, una gran aportación al mundo, y este yo lo recomiendo ampliamente porque me parece que es uno de esos libros que se convertirán en clásicos y que tenemos ahora en español, y es un privilegio. Dalina, no sé si nos quieras decir algo para despedir, para concluir, para cerrar esta transmisión. Pues nada, Laura, nada más agradecerte muchísimo este espacio porque realmente me parece muy importante tener lugares para intercambiar ideas sobre nuestras experiencias de lectura, y también agradecerle muchísimo al Naranjo por estos libros, que realmente son libros muy bellos en todos los sentidos y que realmente merecen ser leídos por cualquier tipo de lector. Entonces, pues nada más eso. Muchas gracias, Laura, y espero que nos podamos ver pronto. Esperemos ir pronto a Monterrey, esperamos verte a ti también por la Ciudad de México, y si no en alguna feria, en alguna aventura y locura literaria, seguro ahí nos podemos encontrar. Gracias a todos los que se conectaron el día de hoy. Nos vemos la próxima semana, no, porque entre otras cosas empieza también el Cervantino, así que Letrópata se toma una semana de descansito, pero estaremos también contándoles lo que pasa en Guanajuato con toda esa edición número 50 de este Festival Internacional Cervantino, que este año está fantástico, fabuloso y lleno de letras. Así que muchísimas gracias a todos. Recuerden, tengo 14 años y no es una buena noticia, y nosotros nos vamos porque tenemos más noticias buenísimas que darles. Gracias a todos y hasta dentro de 2 semanas.